Bueno, hoy vamos a distendernos un poco. Vamos a evaluar lo que se ve alrededor, pues comparto con ustedes en México el azote violento del huracán que nos ha sorprendido. Ojalá que sea todo llevadero y que pueda ser controlado lo más pronto posible y que no haya tanto riesgo de vidas y de valores. Así que estoy ahí como si fuera en mi casa, ocupado, y ojalá pudiera yo ir a darles una mano. Pero ya pasando al tema que a nosotros nos ocupa, yo estoy en una etapa, yo estoy porque estamos, cuando yo digo yo lo personalizo en la tarea que hacemos todos, que es la parte más difícil de cualquier proyecto. Cualquier proyecto que tenga valor y que tenga representatividad en los resultados que se busca obtener, obedece no a un efecto de suerte que se va a dar por una generación espontánea. Toda gran obra, toda gran proyección de valores y de intereses consume tiempo, y consume equipo de trabajo, y consume ideas, y un gran movimiento de ordenamientos. O sea, la construcción de un poder es como la construcción de un edificio. Primero en la planeación, primero se consigue el terreno, se mueve la tierra, se ve la resistencia, en fin, las profundidades. O sea, todo proyecto lo basamos en un edificio como lo basamos en un puente, como una gran estructura o una mega estructura. Lleva una elaboración de procesos que se unen la inteligencia, el propósito y el tiempo. Nosotros estamos en un proyecto. Nosotros todos tenemos un proyecto desigual al nivel nuestro, sobre todo cuando se trata de poder económico. Pero tenemos por encima de eso, tenemos el beneplácito de un gobierno, de un Estado, de un presidente. Entonces, es una seguridad que realmente sería para la mayor parte la última palabra. No, el hecho de que tenga la fortuna o la oportunidad de presentar un proyecto a un presidente en un lugar público y que el presidente que conduce los destinos y administra el país lo vea con beneplácito, pues es una parte fundamental. Pero ahora viene la construcción del proyecto. Y en eso estamos. O sea, por ejemplo, esta semana había posibilidades de que nosotros tuviéramos ya un encuentro con la gente que va a continuar en la tarea y se presenta este imprevisto, lo que generalmente yo llamo los imponderables. Y claro, esto detiene todas las posibilidades. Pero ven, estamos hablando, y queremos hablar, mejor dicho, del propósito de aquellos que creen que hacer un proyecto es soplar y hacer botellas. O sea, creen que un proyecto de la dimensión de las comunicaciones sociales, donde uno va a salir a un campo a competir con las organizaciones poderosas de los medios de comunicación masiva. O sea, nosotros estamos completamente desordenados. Hay una cantidad de voluntades en todo el continente que seguramente están ya sumadas o se van a sumar al propósito. Pero eso no quiere decir que hay voluntades individuales que sea en el accionar colectivo efectivo y que quienes convoquen o quienes convoquemos tengamos la suficiente capacidad como para otorgar responsabilidades y asumir la conducción en los más capaces. No es yo lo hago y ustedes me siguen, no señor. Acá, entre toda la gente del continente que tiene virtuosas capacidades y talentos e inteligencia, pues habrá que buscar la gente que conduzca este propósito. Entonces, un proyecto de esta dimensión para salir, no digamos al quite, sino salir a competir, sino para cubrir un vacío, cubrir
un nicho, como dicen ahora los modernos, que está totalmente desprotegido. O sea, la información fidedigna de las grandes mayorías, o sea, de los pueblos, digo sin pueblo, y cuando digo de los pueblos, estoy hablando de sus intereses, de sus necesidades, de sus demandas y de sus urgencias. Nosotros no tenemos ahí comunicadores. O sea, la comunicación que nos llega a nosotros a lo largo de todo el continente, no hablemos del mundo, es un proceso digitado por determinados intereses corporativos que obedecen a otros parámetros que no son los nuestros, que no son los de los 450 millones de habitantes de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces nosotros, al elaborar una propuesta, tenemos que contemplar todos esos vaivenes y esas diferencias que son abismales en muchos casos y que no es fácil hacer porque se presentan imponderables a cada paso que uno dé. Porque no es una cosa cualquiera. Esto es un proyecto de una dimensión que mucha gente no se da cuenta. O sea, no se da cuenta o no evalúa la importancia que un proyecto comunicacional independiente con informadores, con comunicadores independientes y youtubers, pues ahora puedan tener un espacio para que, interpretando las necesidades de su gente, de su región, de su país y de sus intereses, pues tenga una voz equilibrada para decir, vea, acá, por ejemplo, en tal ciudad o en tal pueblo de tal lado hay un río contaminado que la gente se muere de cáncer o en fin, hay una empresa tal que está volcando sus desechos tóxicos al río donde la gente vive de ese río porque alimenta no solamente a sus hogares sino a sus animales, a su desarrollo, a sus siembras, riega. O sea, no denuncias solamente, sino que colaboraciones. A lo mejor el gobierno o sus agentes o los financieras o los intereses internacionales pudieran ayudar a ese país o a esa región para resolver un problema humano. Entonces todas esas cosas es lo que nos hace falta. Si nosotros echásemos un vistazo a todas las demandas o a todas las deudas, ya no vamos a hablar de resistencia, de reclamar, de decir hemos sido explotados y humillados y a nadie les ha importado nada. O sea, nosotros no podemos ir a la pelea. Lo nuestro es una propuesta de ahora hacia adelante. No podemos llegar a un lugar con una presencia de la dimensión que se pretende que tenga esta convención, primero de comunicadores y después de llegar al continentalismo, echando la culpa a lo que pasó, a la corrupción, a la contaminación de los ríos, a la explotación despiadada, en fin, si vamos a eso, pues no vamos a llegar nunca de acuerdo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque si hay una posibilidad de decir, bueno, muy bien, vamos a invertir en esto para resolver el problema, y vamos a crear 100.000 puestos de trabajo en esta ciudad de 400 millones de habitantes o de 300 millones de habitantes, o en una región determinada. Y le decimos, no, pero primero usted me resuelve. No, vamos a empezar de ahora. Eso tiene que ser, no sé si un hito indeterminado, porque no se puede determinar cuándo empieza, pero toda propuesta tiene que tener la flexibilidad para que el convocado o el que se le va a hacer la propuesta, pues vea dónde está su ganancia. Porque si yo le voy a proponer a una corporación que está que tiene el control absoluto, por ejemplo, de las comunicaciones en un país, o que tiene el control absoluto de la distribución de electricidad, o que tiene la comunicación, el producto de la generación de electricidad, o la provisión de agua potable, en fin, o sea, lo que fuere, para ellos, o sea, lo que yo le voy a proponer no les interesa.
O sea, vas a hablar con un gerente, no vas a hablar con el dueño, no hay dueño, hay un gerente que representa al poder corporativo que responde al poder financiero. Entonces el poder financiero que le presta el dinero a las corporaciones, arma y le presta el dinero, quiere resultados. O sea, no le puedo ir a poder a un gerente de una empresa determinada en cualquiera de nuestros países que tiene esta concesión absoluta. Es decir, no, yo vengo a reclamar porque usted no se ha explotado durante 50 años, o en fin. No vamos a tener una posibilidad. Entonces, este tránsito de la construcción de un proyecto para avanzar sobre lo que nunca, o por lo menos no hemos tenido oportunidad de hacerlo durante 200 años, no es una tarea fácil, no es una cosa de deseo. Y muchos me preguntan, porque esto tiene relación a las preguntas que yo recibo, pero ¿cómo están parados? ¿No nos atienden? No, no estamos parados. Acabo de hablar en este momento, hace 10 minutos antes de empezar a hacer este video, con uno de los periodistas más importantes de México, que salió hoy de la mañanera, hace 10 minutos de estar hablando con López Obrador. Y entonces me dice, mira, Abelito, lo que nos saca, sí, le digo, ya sé, el huracán en la zona de Acapulco, de Guerrero. Entonces, o sea, hay que tener en cuenta todo y nosotros no por eso, lo que estamos haciendo, sobre todo esta etapa de concientización, o sea, no es que agarrar y ya vencemos, hay que concientizar a la gente para que la gente sepa qué posibilidades tiene de incorporarse a esto. Claro, o sea, esto no es una tarea de un viejo soñador ni de cualquier loquito que anda por el continente pues queriendo hacer un videíto. Esto es una organización que tiende a resolver un problema, que empezaría con una convención de youtubers para decir, bueno, señores, nos reunimos aquí, vamos a elaborar un proyecto bajo estas hipótesis determinadas de comunicación. ¿Qué aporta usted? ¿Cuál es su demanda? ¿Cuál es su problema? Usted está en capacidad de hacerlo en su país, ya sea Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, el que sea. Hay dentro de los periodistas independientes, pensadores libres y youtubers, gente brillante, que tiene capacidades sobradas para participar en un proyecto internacional destinado a la comunicación fidedigna y no comprometida, o sea, verdaderamente con una comunicación libre e independiente. Entonces, cada país, yo conozco y tengo contacto con casi muchos youtubers y periodistas en todo el continente, pero mis amigos, o muchos de mis amigos, pues, me sobrepasan a mí en amplitud, conocimiento e incluso me sobrepasan en capacidades. Entonces, esta tarea, esta construcción, como dije al principio, no se puede dar por generación espontánea, o sea, nació el otro y ya están. Esto lleva o sea, hay que vencer vencer o saltar o concientizar o muchas aptitudes que son indiferentes, o que no les saben dar valor a las prioridades, o que ellos, una persona que tiene una determinada responsabilidad para otorgar una apertura, para decir, bueno, nos vamos a sentar, qué es lo que quieren, cómo lo van a hacer, quién lo va a financiar, desde qué punto de vista, cómo interviene en la parte diplomática, cómo intervienen las leyes de las Naciones Unidas, en fin, hay un montón de cosas. O sea, no porque yo quiera hacer una convención de youtubers en México o se me haya ocurrido la idea, ya está. Estamos en la construcción de un proyecto sobre una idea destinada a cumplir una misión dentro de las necesidades de la gran mayoría. Esa es la realidad. Hay una gran mayoría que forman 450 millones de habitantes, de los cuales el 90%, si no más, tienen necesidades
insatisfechas o demandas, o están marginadamente social, política y económicamente. Entonces, nosotros vamos a ser los mensajeros de ellos. Y estamos en capacidad de aportar ideas que les resuelvan algo el problema, o este va a ser un negocio. O sea, si el que quiere, va a aparecer mucha gente que va a decir, no, es una buena oportunidad de negocio, esto sería un negocio independiente. Y no, porque si entra un negocio ya se contamina, porque yo para hablar bien de un gobernador, pues le puedo sacar $10.000, o a un presidente de un país, o puedo tener una concesión. O sea, ya empieza a trabajar lo espurio, la corrupción y el corrupto. O sea, esto tiene una cosa que es mucho más sublime, pero esto hay que hablarlo. Y una expresión como esta, desde nuestro punto de vista, pues es una cosa que coayuda al propósito. No te voy a dar soluciones. Yo estoy trabajando en esto hace 40 años, 50 años, en concebir primero la idea de por dónde uno pudiera ingresar a este campo prácticamente despojado por el gran poder financiero mundial, y a través de sus corporaciones pues se ha adueñado de nuestros países. Ya lo explicamos en varios videos. Entonces ahora nosotros no vamos a ir a competirle ni a pretender pedirle cuentas. Sería absurdo, sería muy ingenuo de nuestra parte. Nosotros lo que tenemos es que presentar un proyecto acorde con nuestra realidad y decir, mire, esto sería bueno por esta razón. ¿En qué se benefician ustedes? Porque hay que pensar no solamente en qué nos beneficiamos nosotros, que eso pues sería muy simple. Es decir, yo tengo necesidad de esto, y el que está frente a nosotros se va a quedar así diciendo, qué lindo, muy bien, lo felicito, buena idea. Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas, hay que conversarlas y hay que exponerlas para que intervengan ustedes. Yo estoy proponiendo algo para que ustedes se hagan presentes e intervengan, porque hay gente muy brillante, muy capaz, pero mucha gente, no cualquiera. Hay una cantidad de gente. Entonces, acá tenemos una idea ahora, en barbecho, así, bastante adelantada y aprobada ya por figuras importantes como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso es una parte, ¿no? Eso no es el proyecto. Entonces todo eso es muy importante saberlo y conocerlo. Por lo tanto, armonizar todo este desordenamiento es un trabajo de relojería. No es un trabajo de, hablé con López Obrador, ya está. No, eso es una parte importantísima, pero ínfima en relación a lo que hay que hacer ahora. Ahora hay que elaborar el trabajo. Y entonces uno lo primero que debe preguntarse, ¿ustedes tienen capacidad? ¿Quiénes son ustedes? Es natural. O sea, yo me imagino que cuando nos presentemos con los representantes del gobierno de México, que es el responsable de la idea esta que tome forma, ¿y ustedes qué capacidades tienen? ¿Quiénes son? ¿Tienen algún proyecto ya escrito para ver los propósitos? O sea, ¿tenemos eso? Y no, tenemos un montón de gente que nos hemos reunido y dice, sí, cuenta conmigo, mencióname a mí, yo estoy con... Pero si nosotros no sabemos lo que va a exigir el gobierno, en este caso la presidencia, pues estamos delirando. O sea, pretendemos avanzar por encima de lo que no hemos hecho. Entonces, con tener conciencia y conocimiento de estas realidades es parte de aquel que lleve en sus manos un proyecto para una propuesta que realmente sea seria. Ahora bien, ¿eso es suficiente? Para nada. Eso es una parte. O sea, este momento que ustedes me ven a mí que viajo siguiéndome, o
o sea, económicamente imposible de hacerlo los viajes. La gente nos ha ayudado demasiado, ya he hecho 2 viajes, uno con mi esposa y ahora yo, y aparentemente estás igual, no has hecho nada. Entonces todo esto es trabajo. Yo me hago por lo menos 15 llamadas diarias con un montón de gente en todo el continente. Y te reirás, y tú, viejo, ¿qué estás haciendo? Nadie te da bola, nadie te toma en cuenta. Las opiniones son libres. Yo creo que ya pasé la etapa de la ingenuidad, pero es posible que todavía me quede un resto. Yo creo que en la medida que este tipo de proyectos, ya sea este o cualquiera que quieran ustedes hacer, vaya tomando cuerpo. Porque no se olviden que la idea es un abstracto. Cuando ya uno empieza a caminar y consigue resultados, la idea o el proyecto va tomando cuerpo. Por ejemplo, mi ida a México con la ayuda de ustedes y pagarme los gastos que yo no tengo, ya eso es parte del cuerpo orgánico del proyecto. Ya no soy yo, ya es el proyecto que va. Entrar a un lugar tan importante, a una tribuna tan importante con una exposición monstruosa y un valor extraordinario, a uno de los gobernantes del mundo en este momento más importante, pues es corporizar la idea. O sea, estamos hablando de cosas concretas. Entonces ya la idea ya tiene forma, ya es un engendro ya con vida propia. Es como la formación de un niño, de un ser humano en el vientre de su madre. Desde los óvulos allá al nacimiento, ahora ya está la criatura por nacer. Ahora viene la otra parte, o sea, cuando se viene el parto de algo, pues podríamos decir que en este caso el parto fue el que nos recibió López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, en la Mañanera de México. Vamos a suponer que ese fue el parto. Y ustedes saben, nace un niño, que no tiene más que su cuerpo, que te tiene que desarrollar en el tiempo. ¿Y de quién depende eso? Del niño, depende de todo lo entorno, de su familia, de su madre, de su padre, de sus abuelos, de su sociedad, de que el padre tenga trabajo, la madre el hogar. Y en esa etapa estamos nosotros ahora. Por eso es que cuando se habla de un proyecto, tiene que saberse que un proyecto es lo mismo que la criatura que está naciendo. Primero se tiene la idea, vamos a tener hijos, un matrimonio. Sí, podemos tener, pero ¿cómo? Tenemos facilidades, habrá algún lugar donde podamos vivir y asegurarnos para crear un hijo o 2 o 3. Y ese es un proyecto. Y después va uno trabajando. El matrimonio, el casamiento, la gestación, hasta la aparición, o sea, el parto, nace el niño. En esa etapa estamos ahora. Yo quería hoy conversar contigo para que sepas, a lo mejor todo esto que tú creas no se va a hacer. Y te puedo asegurar que sí, porque es una necesidad. No es porque nosotros seamos los dueños de las verdades absolutas, no. Esta es una necesidad. Hay 450 millones de gente, de ciudadanos, de habitantes del planeta que viven, producen riqueza, trabajan, generan todo momento y no tienen comunicación. Nadie sabe de su existencia, sus logros, sus proyectos, sus necesidades y sus propuestas. Sabemos nomás lo que el poder corporativo lo toma. Y la noticia de que nosotros, esos 400 y tantos millones de habitantes en Latinoamérica, producen por desencuentro, por necesidad, por hambre, por marchas, por contramarchas, revoluciones, huelga, contaminación de ríos, falta de trabajo, falta de educación, narcotráfico, en fin, todas esas cosas, ¿sabemos? O sea, el poder corporativo que informa, que tiene la comunicación en su mano hoy, los medios de comunicación masiva, nosotros somos
el producto de su información, pero no somos el producto de su proyecto de desarrollo. Ellos están desarrollándose, nosotros no, nosotros seguimos igual así desde hace 150 o 200 años. ¿Y quién es la comunicación nuestra? Y algún escritor que hace un libro, o algún periodista en algún periódico remoto ahí, que escribe un artículo. Esas son las únicas armas que tenemos comunicacionales nosotros, esos 450 millones. Entonces, tener una idea para que esa gente, esos 450 millones, que son los que producen, como te dije antes, la riqueza del continente, y son los que menos beneficio obtienen, al contrario, son los que llevan todas las culpas de todo lo que suceda. Entonces, esta tarea que estamos realizando, este modesto trabajo, porque no vamos a decir que es una cosa extraordinaria, yo estoy haciendo esto con una cámara de $200 y en la cocina de mi casa. Y cuando me tengo que mover tengo que pedirle la ayuda a unos amigos, a los compañeros, que son de oro. Cada quien son oro molido, pero somos ínfimos en relación al propósito que tenemos. Pero cuando hay convicción y estrategia para trabajar, las cosas, no te voy a decir que son fáciles. Nada en la vida que tenga trascendencia y que sea imponente frente a la realidad es fácil. Y eso lo estamos comprobando nosotros. Así que esta tarea que yo estoy saliendo aparentemente de todo esto es para explicar qué es lo que estamos haciendo y cómo se debería hacer. No sé si estamos acertados, pero ahí estás convocado. Si crees que hay otra manera más efectiva, pues sería bueno contar con tu ayuda. Mientras tanto, te mando un gran abrazo y te lo hago acá porque me siento cómodo, porque está lloviendo y entonces sigo en la cocina, porque en la cocina se cocinan muchas cosas importantes, que son la vida. Mañana nos vemos. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.